Imaginen un lugar, un reino donde los inviernos son tan largos como los recuerdos más dolorosos, donde la esperanza se esfuma como el aliento en el aire helado. Bienvenidos a Aethelgard. Aquí no hay monstruos con colmillos o garras. Aquí, el terror es una sombra etérea, una entidad que no come carne, sino algo mucho más preciado, la esperanza y la memoria. Es el devorador de almas. Y en este lugar, el horror golpeó la puerta de un joven guardabosques. Su nombre era Rorik, un hombre de la naturaleza, no de la guerra. Pero cuando encontró a su pequeña hermana, Elara, vacía, sin recuerdos, con su risa silenciada para siempre, algo se rompió dentro de él. El dolor y la furia lo impulsaron. Rorik juró una cosa: erradicar al devorador de almas. Cueste lo que cueste. Se sumergió en antiguos tomos, buscó a ermitaños olvidados. Comprendió que este mal no era un demonio, sino una manifestación de la desesperación humana, una entidad que se fortalecía con cada suspiro de angustia. Combatirlo directamente solo lo hacía más fuerte. Su viaje lo llevó a los rincones más oscuros de Aethelgard, y a medida que se acercaba, Rorik notó un cambio inquietante. Los gritos de agonía, las miradas perdidas, ya no le dolían tanto. No era indiferencia, sino un escudo que su propia mente había levantado. Una frialdad necesaria para seguir adelante, o eso creía. Finalmente, lo encontró, en un templo olvidado en las cimas heladas. El devorador de almas no era una criatura, sino una niebla remolinada de sombras y susurros de memorias robadas. Y en ese instante, Rorik comprendió la terrible verdad. No podía destruirlo sin destruirse a sí mismo. El devorador estaba atado al destino del reino. La única forma de detenerlo era absorberlo, convertirse en su anfitrión, contener su poder. Y para lograrlo, Rorik tendría que renunciar a todo, a su humanidad, a su esperanza, y lo más cruel de todo, a sus propios recuerdos. Sería la prisión viviente de la desesperación ajena. La elección fue una tortura. Podía lanzar un último ataque, arriesgándose a desatar al devorador por completo y condenar a todos, o se convertiría en un monstruo para salvar a los demás, sabiendo que su propia alma se convertiría en el mausoleo de lo que juró destruir. El recuerdo de Elara, su risa, el brillo de sus ojos, fue el último empujón. Por ella, por todos. Con un grito desgarrador que resonó en las montañas heladas, Rorik abrió su ser al devorador. Y entonces, la condena final lo golpeó. Una oleada gélida y oscura lo envolvió. No fue una absorción de poder. Fue una invasión, una consumación. Millones de recuerdos ajenos inundaron su mente, ahogando los suyos. El rostro de su madre, la melodía de una canción, incluso la risa de Elara. Se aferró a ella con cada fibra, pero la marea era imparable. Y en ese momento, en esa vorágine de agonía, la verdad más terrible lo destrozó. No había contenido al mal, no lo había encarcelado. Al absorberlo, Rorik se dio cuenta con una lucidez aterradora que él se había convertido en el devorador. No era una prisión, era una fusión completa. La entidad no estaba contenida. Había encontrado en él un nuevo anfitrión, un recipiente más poderoso, más consciente, para perpetuar su existencia. El devorador no solo robaba recuerdos, se nutría de la desesperación. Y la desesperación de Rorik, al comprender su error, fue el combustible perfecto. Su conciencia, en sus últimos instantes, se ahogó en el horror. Había fortalecido al enemigo, había jurado destruir a la criatura que vació a su hermana, y en su desesperado intento, se convirtió en la encarnación misma de esa amenaza. Su lucha no acabó con el mal, solo lo perpetuó a través de su propio sacrificio,
condenando a futuras generaciones a su influencia. Cuando la transformación terminó, Rorik ya no era el mismo. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban la inmensidad de las memorias perdidas, un vacío abrumador que no contenía ya la luz de la esperanza, sino la oscuridad de la desesperación. Su voz, cuando intentaba hablar, era un eco hueco, la voz de incontables recuerdos ajenos que no representaban su victoria, sino su derrota más absoluta. La esencia del devorador de almas ahora habitaba en él. Ya no era un héroe que luchaba contra el mal. Se había convertido en su instrumento más perfecto. Ethelgard recuperó sus risas y sus recuerdos, pero siempre una tristeza inexplicable, una sutil erosión de la esperanza, permaneció en el aire. Y nadie recordaba a Rorik, el guardabosques, el hermano, el héroe. Él era ahora el devorador de almas, el mal que juró destruir, transformado en el precio de una supervivencia que no salvó nada, solo lo condenó a sí mismo a ser la causa de la perpetua melancolía del reino. Un sacrificio absoluto, el más trágico de todos. No la destrucción del mal, sino la transformación del Salvador en la maldición.